Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación Continua, por permitirnos este espacio para compartir con todos ustedes. En esta ocasión nos acompaña la maestra Amparo Apolinar y nuestra invitada especial del día de hoy es la maestra Alejandro Espino del Castillo. El tema que vamos a comentar con ella es el cómic, particularidades e implicaciones. Para iniciar, la maestra Amparo nos dará una breve reseña curricular, muy breve porque nos mandó muy breve los datos curriculares. Por favor. Sí, muy buenas tardes. Bueno, la maestra Alejandra Espino, a partir de una formación anfibia de historiadora del arte y artista visual, el cómic ha sido su herramienta natural de creación e inspiración para crear historias que exploran las posibilidades de lo femenino y la construcción de historias alternas. Ella ha colaborado en diversas antologías, tales como Queret en su tinta, del editorial Sexto Piso, Planet Western, del colectivo de historieta de autor Internauta Comics, del cual es miembro fundadora, y La Familia Mexicana, además de diversos proyectos autopublicados. Fue becaria del programa de jóvenes creadores del FONCA durante el periodo 2012-2013 y recibió el premio de novela gráfica Festo Conaculta en 2014. Asimismo, recibió el premio del Festival de Poesía en Voz Alta en 2016 y presentó en el marco de este festival un trabajo colaborativo entre poetas y artistas como Thurston Moore, Eva Prince, Anne Waldman y Ambrose Bay. Bienvenida, maestra Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo sé que la semblanza es muy breve, pero prefiero que sea así para entrar en materia rápido, que es lo que importa. Muy bien. Sí. Bueno, como les decíamos, el cómic es nuestro tema de hoy. Es una forma de arte que se ha popularizado fundamentalmente a partir del siglo XX. El cómic se conoce también como historieta o tebeo, dependiendo del país. Y en México, en forma generalizada, monos o su variante monitos. En la década de los 70 se inicia el uso del término cómics, perteneciente a la comedia y cartoon en inglés, precisamente por el tipo de papel en donde se realizaban. Son relatos a base de dibujos o imágenes que pueden o no contar con un texto, sin embargo el texto no ocupa el rol principal. Normalmente se diagrama en viñetas dentro de las cuales sucede un acto o diálogo. Will Eisner lo reconoce como un arte secuencial y Scott McCloud define que son ilustraciones justapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir o obtener una respuesta estética del lector. Francis Lacassin ha propuesto considerarlo como el noveno arte, aunque en realidad sea anterior a aquellas disciplinas que habitualmente se les atribuyen condiciones de octavo, que sería el caso de la fotografía a partir de 1825, o del cine como séptimo de 1886. Su particularidad estética ha salido de las viñetas, nos dice este autor, para alcanzar publicidad, el diseño, la moda y el cine. De esta manera, ya que tratamos de definir, ¿cuáles serían las particularidades del cómic? Pues creo que tiene, o sea, básicamente en estas descripciones que usaron, que son como muy, o sea, como estas cosas de definición del libro, lo que tiene es que es un lenguaje híbrido, es un lenguaje como, digamos, como el mismo cine o como, no sé, cosas incluso como la ópera o este tipo de manifestaciones artísticas que llevan, que conjugan en un mismo espacio distintas disciplinas. El cómic lo que hace es que es un lenguaje, es un arte que tiene, siempre tiene jugando la parte verbal o escrita con una parte visual. Digamos, a pesar de que haya un guión y que hay como toda una, como tiene que haber un sustento
literario. El medio expresivo del cómic es la imagen también, entonces es un arte que es visual al mismo tiempo que tiene como este componente, pues sí, le dicen literario. A mí existe como mucha, como en todos los medios hay un chorro de gente peleando las definiciones, entonces hay gente que dice que el cómic es un género literario, pero eso a mí no me gusta, porque eso hace que quede como sometido a un gran arte que es la literatura, cuando yo siento que el cómic es un arte que merece un espacio en sí mismo, así como el cine. Por ejemplo, no decimos que el cine sea literatura a pesar de que todas las películas tienen guiones. Entonces el cómic es un arte en sí mismo que abreva de muchas otras disciplinas, porque no solamente es la literatura y la imagen, sino tiene como... Hay un libro muy bueno de... ahorita se me fue el autor, pero que se llama Los lenguajes del cómic, donde justamente habla de cómo se puede vincular a toda una serie de artes, no solamente la parte literaria y la visual, sino que como cualquier disciplina artística, pues se va nutriendo de todo lo que va pasando como alrededor. O sea, en el cómic se puede ver cuestiones como de gráfica más pura, o se pueden ver cosas, dependiendo del tipo de autor y del lugar, pues existe como estas variaciones en la expresión dentro de este medio. Claro, desde esta perspectiva no se les reconoce independencia, sino hay autores que como un producto cultural o dependiendo de la literatura, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las implicaciones en su creación? Pues la creación del cómic es una cosa, bueno, también eso, hay escuelas de cómic, hay como una serie existe ya en tiempos recientes, bueno, y no tanto, sí, en tiempos recientes educación formal alrededor, y pues desde hace muchos años está como esta cuestión, era muy famoso como, no sé, mediados del siglo XX o después, la cuestión de las clases por correspondencia para aprender a hacer cómics. Hay métodos como para aprender a hacerlo, pero yo lo que he descubierto a lo largo del tiempo que llevo como interesándome por el tema y trabajando en el tema y creando mis propios cómics es que creo que todos, sobre todo como los que nos dedicamos más a una cuestión autoral, como que cada quien tiene su manera de hacerlo. No hay como un método específico, no hay como una fórmula de 1 más 2 igual a 3 y salen cómics. Entonces, por ejemplo, hay gente que trabaja desde el guión primero, hay gente que trabaja desde la imagen primero. Por ejemplo, en mi caso particular es muy aleatorio. De repente generalmente trabajo, lo primero que a partir de lo que se desarrolla una historia es como a partir de una imagen. Siempre es como mi detonante, una imagen que me sugiere continuarla y volverla una historia. Es rara cuando se trabaja, por ejemplo, que esto es otra cosa. En la industria más, digamos, en el cómic industrial, que es, por ejemplo, en México hubo cómic industrial muy fuerte durante toda digamos, a mediados del siglo XX, desde un poco antes. Generalmente se tiene un guionista y un dibujante. En la industria gringa, que lo más conocido para nosotros es lo de los superhéroes, tienes un equipo enorme de personas donde tienes un guionista, un dibujante que hace lo que le dicen los lápices, que es como el dibujo, un entintador que pasa eso a tinta, antes era tinta china como la que compramos en la papelería, ahora el de entintado es digital casi siempre, alguien que colorea, alguien que hace las letras, o sea, tienes un equipo, no sé, por lo menos de unas 5 a 10 personas haciendo un solo cómic. Entonces es, digamos, como la variable más, sí, donde entran más personas para como hacer una sola historia. Hay equipos de guionistas y dibujantes, como tanto en la parte, o sea, por ejemplo, en el cómic de autor, hay equipos famosos. Por ejemplo, trabajó mucho tiempo un autor inglés que se llama Neil Gaiman con un dibujante que se llamaba Dave McKean, que los dos son ingleses, trabajaron en industria de superhéroes, pero eran como un tándem así muy, trabajaban mucho juntos y
hacían cosas muy padres. O, por ejemplo, otro que es muy famoso es Alan Moore, que es el autor de Watchmen o de Before Vendetta. Él como que cada proyecto lo trabaja con dibujantes, o sea, para cada proyecto tiene como que trabaja con un dibujante, que también es, digamos, como otra manera de hacer. Y hay gente que hace sola el guión y el dibujo, que es como, digamos, como autores totales de una obra, que, digamos, yo como que trabajo más en esa parte. Yo generalmente hago mis dibujos y mis historias. He trabajado poco con guiones ajenos y es como toda otra experiencia, porque pues sí hay que encontrar como, llegar como a ese punto de encuentro donde uno sea capaz de traducir en imagen lo que el autor quiere expresar con las palabras, ¿no? Y justo pensando en esto, por ejemplo, en el caso de Alan Moore, cuando uno ve los guiones de él, son como súper específicos, de que, o sea, él le da como, bueno, dependiendo, como en los más de industria, sí se pone como muy específico en las cosas que quiere trabajar, y luego cuando trabaja con dibujantes a los que ya conoce, sí les da un poco más como de libertad de estoy trabajando contigo porque sé que puedes hacer esto, y entonces pues te dejo que te vayas como un poco por donde quieras. Sí, un poco la dirección, ¿no? Exacto. Realmente las manifestaciones artísticas en este sentido, desde la antigüedad, la Edad Media, los romanos, las pinturas murales y obviamente más con la invención de la imprenta y la litografía. Uh-huh. En la primera mitad del siglo XIX destacan como pioneros Rodolphe Toffer, que será la prensa el primer medio de comunicación de masas donde se usa el cómic, y posteriormente, a partir de 1929, empieza a triunfar las tiras de aventuras grafistas realistas como el Flash Gordon en 1934, el Príncipe Valiente en 1937 y en Europa quizás el más destacado fue Tintín en 1929. Hay que señalar que en los primeros años los cómics de las mujeres eran personajes secundarios, representadas con habilidades defensoras o en la magia, pero nunca en la fuerza física. Hasta 1929 apareció el primer cómic realista con Tarzán de Harold Foster, inspirado en la obra de Edgar Rice Burroughs de 1914. Esto para llegar a los superhéroes que habías tocado, ¿no? Sí. Que normalmente identificamos esto de los cómics con los superhéroes, pero podemos entender que hay una diversidad de temáticas. Aunque normalmente se centra, sí, claro, ¿no? Es que lo que pasa es que es como lo más, creo que es lo que está más de moda ahorita, porque digo, a partir de como de toda la cuestión de hace, ¿qué será? Como 10, 15 años están las películas como todo el tiempo, y bueno, la cuestión de que el universo de Marvel y el universo de DC, entonces, y todo el mundo le gustan los Avengers y como toda esta historia, como que ha habido un boom de estos personajes, pero creo que también lo que ha sucedido es que a la par de que sucede esto, como esta popularización de estos personajes que son personajes como los superhéroes empiezan en los años 30, o sea, el gran momento, lo que se conoce como la edad de oro de los superhéroes es en los años 30, a partir de que sale Superman y estas cosas. Pero la historia del cómic es una historia que abarca, bueno, la historia y la producción, tanto del pasado como la actual, pues abarca todos los temas, todos los géneros, todos los formatos imaginables, y esa es como una de las cosas que mucha gente luego, por ejemplo, regresando como al punto, ahorita está de moda la cuestión como de las películas, entonces la gente ve que existen, yo qué sé, Thor o Black Panther o como todos estos personajes, y entonces hay gente que le causa curiosidad y entonces va a la tienda de cómics y quiere comprar un cómic de estos personajes. Entonces, ¿qué sucede? Que se encuentran, que es como una cuestión que creo que hace falta, por la que hace falta decir como todas las posibilidades que caben en el medio del cómic, porque llega uno a la tienda y se compra el número del mes de Thor, que está guapo, llega y lo compra. Y entonces lo que sucede es que este lector nuevo llega a una historia que ya está empezada, porque por ejemplo el cómic de industria sale una vez al mes. Entonces vas y llegas y compras un cómic que ya empezó hace 10 números, 12 números o 50 números, y que además ya tiene toda una, por llamarlo de alguna manera, como toda
pues todo una historia, codificación, pero además de la historia, el lenguaje del cómic de superhéroe, el lenguaje visual, tiene una codificación muy sofisticada, que un primer lector va a llegar y no va a entender nada. Es que ese es uno de los problemas que tiene como estos acercamientos como a estos, sobre todo a la industria del cómic al cómic de industria, al cómic de superhéroes. Llegas y te encuentras con algo donde toda la gente está hablando en un idioma que desconoces, y entonces pues, se te cruzan los cables y botas el libro, porque te exige como un nivel de compromiso que no tienes, o sea, no sabes nada más que lo que viste en las películas. Llegas, la historia del cómic a veces sí, a veces no, tiene que ver con lo de las películas, y muchas veces ya está empezada, entonces no entiendes la historia, y luego llegas como a este lenguaje visual que tiene 70 años de estarse construyendo, con una serie de particularidades. Entonces es tal cual, como cuando te hablan en otro idioma que no manejas. Entonces, por eso puede ser muy frustrante. Hay mucha gente que dice, es que a mí no me gusta leer cómics porque no le entiendo, me aburren o lo que sea. Es por ese tipo de cosas. Y hay muchos otros cómics donde el lenguaje es mucho más accesible para un lector que no está acostumbrado. Exacto. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutitos. Gracias. Estamos en corte, continuamos en 2 minutos. Sí, nada más que pasa. Sí. Si quieres beber agua. Pasen el agua. Muchas Si gracias. la sirves rápidamente, porque tienes un minuto. Un minuto para hacerlo. Sí. Es que la maestra Maru se quedó platicando. Es que la maestra Maru se quedó platicando con el profesor Barragán. Pues dile, no, oiga. Sí, yo así como de, ya me puede dar tiempo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Te voy a dar la palabra para que, ¿no? Solo digo una. Danos persecuciones. No, pero me refiero a las dos primero ahorita, o Sí, tengo yo Scott Pilgrim y Persepolis. es que había cambiado. Bueno, pues, entonces dime cómo lo pusiste. Diario de música de Y la vida es de- corta y una es larga. Entonces está Diario de una adolescente, ¿y cuál otro? Scott Pilgrim contra el mundo. Una chica. Adolescente. No te invitamos agua, ¿no quieres agua? Fuera un poco groserito, Carlos. No invitaste. Es que como soy el que lo grabo, cada vez se porta mal. No le invitaste No le invitaste agua ni a Oscar tampoco. Bueno, ya no hay vaso para Oscar. Oscar así, ¿no? ¿Qué despiste? Ándale, así de... O ponerle un poco en la boca. Es que pensé que no se cantaba Fernando. Es como no habla por eso, ¿no? Es que es la cuarta pared, maestra. Continuamos en 20 segundos. Estamos nuevamente con ustedes y le cedo la palabra a la maestra Amparo Apolinar, quien precisamente nos va a hacer un comentario en relación a películas que tienen como base el cómic. Bueno, las películas que vamos a sugerir en esta ocasión, pues, también en razón del tema. La primera es Scott Pilgrim contra el mundo. Es una película de 2010 de Edgar Wright de Estados Unidos. Y bueno, la película sigue la historia de Scott Pilgrim, precisamente, un joven desempleado que pasa la mayor parte del tiempo practicando con su grupo en el garage. Como todo joven, nunca ha tenido dificultades para enamorarse. Más bien el problema surge cuando intenta romper con las chicas. Pero un día, ¿verdad? Se enamora al conocer a la chica de sus sueños, a Ramona Flowers, una muchacha misteriosa y escurridiza que tiene un pasado difícil. El pasado consiste, ¿verdad?, de que tiene 7 exnovios, ¿no?
Y bueno, claro que estos exnovios pues matarán a todo aquel que se acerque a Ramona. Para conseguir precisamente el amor de Ramona, Scott deberá enfrentarse a estos 7 malvados exnovios, quienes intentarán derrotarle. La película está basada en una serie de novelas gráficas dibujadas por el historietista canadiense Brian Lee O'Malley, que abarca 6 tomos. El primero salió en 2004, el último en 2010, que fueron publicados por la editorial independiente de Estados Unidos, Oni Press. Las generaciones más jóvenes pues han crecido en una sociedad de cómics, tecnologías, medios de comunicación, y Scott Pilgrim precisamente retrata este mundo, ¿verdad? Y se inspira en esta sociedad. A lo largo de toda la obra se presentan múltiples referencias a la cultura popular de los jóvenes, ¿verdad? Que serían los videojuegos, la música, los cómics. La saga ha sido una de las más vendidas en la década de los 2000, es por eso que se realiza una adaptación al cine, e incluso la empresa Ubisoft Montreal ha desarrollado un videojuego. Esta es una de nuestras sugerencias. La otra es Diario de una chica adolescente, de 2015, dirigida por Mariel Heller. Ha tenido múltiples reconocimientos, ¿verdad? El Independent Spirit Award en 2016, por la cual fue nominada a Mejor Actriz y Mejor Primer Guión. Los premios Gotham en 2015 por Mejor Película y Mejor Director Revelación. Y el premio Empire de 2016 por Mejor Actriz Revelación. La película está situada en un San Francisco en los años 70. Sigue la historia de Minnie Gotts, una chica de 15 años que aspira a ser una artista de cómic. Y pues como cualquier chica de su edad, pues ella anhela encontrar el amor, la aceptación, ¿verdad? Sentir que tiene un propósito en la vida. Precisamente con esta insaciable curiosidad por conocer el mundo que le rodea, es una adolescente que a raíz de los encuentros sexuales con el novio de su madre, inicia la exploración de su sexualidad y bueno, pues empieza a experimentar estas cuestiones del amor, ¿verdad? Esta película está inspirada en la novela autobiográfica de Viv Leutner. Entonces estas son nuestras recomendaciones. Muy bien. De ahí tomamos el pie para otro cuestionamiento, sí, querida Alejandra. ¿Cómo vinculamos esto del cómic con la modernidad, diríamos, los videojuegos, el internet? Pues, digamos, yo creo, porque ahorita justo estamos viviendo una época en donde justamente esta relación de autores más jóvenes, como que ya nacieron con todas las herramientas sumamente asimiladas, ha permitido, ahorita hay una explosión de autores independientes gracias a que pues se vuelve sumamente fácil. No necesitas pasar por todos los filtros de la editorial y mandar tu portafolio y a ver si te quieren y estar buscando una convención para llevarle como al gran editor de la gran editorial y enseñarle lo que haces, sino que existe una cercanía y una naturalidad de la gente más joven a la hora de ponerse a crear cosas. Entonces, digamos, tiene unos 10 años que empezó como un boom de lo que se conoce como el webcomic, que es el cómic hecho en línea, en redes. Y pues, no sé, en últimos años, grandes autores como con propuestas bien interesantes han sabido tanto sacar sus propuestas de historias y de personajes y de lo que sea en un formato electrónico, como aprovechar los medios que da, digamos, las herramientas. Hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Emily Carroll, que ella hace cómic, tiende mucho a hacer cómic de terror, por ejemplo. Entonces utiliza las posibilidades que da, por ejemplo, el scroll de una página cuando vas bajando, cuando está, digamos, en un lector, como ya sea como en un iPad o en la misma computadora o lo que sea, va contando la historia, pero tú tienes que ir bajando, por ejemplo, y de repente, y te va dando como esta sensación de, va contando una historia y te deja como un pequeño cliffhanger y entonces te va dando como el miedo de que vas bajando y no sabes en qué va a pasar. Entonces, pues justamente esta cercanía y además como esta posibilidad justo de ir existen como, se puede animar, por ejemplo, cuando trabajas cuando haces un cómic en línea, puedes jugar con GIFs o puedes jugar como con toda una serie de imágenes de una manera que la página impresa pues no te daba.
Entonces lo que ha sido muy interesante es ver cómo estos autores que empiezan a trabajar en línea van y vienen, como por ejemplo, Emily tiene como estos cómics que están pensados para la lectura en línea, pero luego hace 3 o 4 años sacó una recopilación de historias impresas, porque pues son muy buenos y se le juntaron muchos fans, y entonces las editoriales dijeron, ya que hay algo que podemos capitalizar de alguna manera. Y lo mismo ha pasado en el contexto local. Por ejemplo, hay muchos autores que pues que empiezan a sacar sus cosas y las sacan en sus Tumblrs o en sus Facebooks y de repente tienen ya 100,000 seguidores, y entonces hay editoriales que los andan cazando a ver cómo pueden capitalizar esa misma fama y esas historias. Por ejemplo, hay una chica que a mí me gusta un montón que se llama Alejandra Gámez, su cómic se llama The Mountain with Teeth. También son cómics como medio de terror a veces, o como inquietantes, o como fantásticos, y entonces de repente vemos como estas voces nuevas van surgiendo, como integrando estos lenguajes pues más novedosos y más contemporáneos, como desde una perspectiva clásica, pero que se van volviendo los lenguajes básicos también para trabajar ahorita. O sea, ahorita es como, si uno no, digamos, no toda la gente tiene por qué hacer webcomic, porque también es muy interesante que hay un resurgimiento muy fuerte del fanzine impreso y de las fotocopias, que esto a mí me fascina porque pues como el último gran boom del fanzine fue en los 90, más o menos, que era como, fue como este momento donde mucha gente dijo, pues vamos a hacer cosas y publicarlas como sea, y el como sea en los 90 eran las fotocopias. Ahorita está como toda esta otra posibilidad electrónica y lo que sea, pero hay también todo un espacio de gente que está haciendo fanzine impreso tal cual, de fotocopias, como hace 20 años y como hace 40 años y como hace 60 años, porque el fanzine tiene una cosa cíclica que va y viene como por rachas, y entonces ahorita está otra vez, no sé, ya lleva unos 4 o 5 años de moda, entonces a ver cuánto tiempo le queda esta iteración de eso. Pues ahorita que comentabas, me recordé que seguramente lo conoces, el Simon Cat, que empezó siendo también alguien en web haciéndolo, y ahora han sacado ya de todo, ¿no? De muñecos de peluche, cuadernos, y etcétera, y se ha vuelto, no sé si es inglés, además es una persona joven quien hizo del Simon Cat, y que ya ahora pues, encuentras souvenirs y recuerdos de todo. Ajá, y que se vuelven virales, o sea, se viraliza esto, todo el mundo lo quiere, y además pues justo tienes como el acceso a públicos que no tienen que ser como, no están restringidos a una cuestión geográfica o de edad o de esta cosa como, pues lo que puede tener, digamos, una cosa más de nicho, como regresando al cómic de industria, o como un cómic que sea más caro, porque, por ejemplo, las novelas gráficas comparativamente son muy caras, como, o sea, gastar 300 o 400 pesos en un libro es una cosa que no cualquiera puede permitirse, y todos estamos en el Facebook conectados, y entonces ahí puedes ver lo que producen estas personas. No, y la difusión es en segundos, internacional. Yo voy a retomar 2 antiguos, si me permites. No, está bien. En el caso de México, los supermachos de Ríos, que falleció hace poco, Eduardo del Río García, que en su momento, en los 60, llegó a tener un tiraje semanal, como bien decías, de 250,000 ejemplares. Se desarrolla en San Garabato de las Tunas, es un pueblo rural. Historia. El personaje principal es Juan Calzolsin, indígena de un alto conocimiento filosófico del entorno nacional y mundial. Al principio usaba un zarape común, luego ya se moderniza y usa una cobija eléctrica con el enchufe colgando, ¿no? La difusión de esto fue principalmente por Alfonso Arau, que protagonizó la película Calzón sin Inspector en 1973, y pues refleja con mucha precisión los personajes de la política de México, en especial un Perpetuo del Rosal, ¿no? Que era el presidente municipal y que atendía en la cantina. Jorge Carreño señaló que es un caso extraordinario de cómo la caricatura puede ser un gran vehículo para hacer llegar ideas y mensajes a los jóvenes. Y otro caso que quiero comentar y que quiero saber tu opinión es el de Mafalda, de Quino, que también acaba de fallecer hace muy poco. No, Quino no ha fallecido todavía. Quino está vivo. No, Quino está vivo. Hace muchos años que no trabaja, pero no. bueno, pero
Yo ya... No, no, por Y no favor. lo tengo, no sé dónde lo leí. Sí. Que está considerado como un cómic subversivo por el mensaje inteligente y las preguntas que se hace Mafalda, como por qué el mundo es redondo y no cuadrado, por qué los mayores no hacen otra cosa que negocios, o por qué hacen la guerra. En 1977 la UNICEF le pidió que ilustrara la Declaración de los Derechos del Niño. En Argentina se ha usado para programas de nutrición, sanidad, cultura. En 2012 entró al formato ebook y en las redes sociales cuenta su Twitter y su Facebook. Quizás la frase que nos recuerda siempre a Mafalda es "paren al mundo que me quiero bajar". Y Quino dice también en otro momento a través de Mafalda que no es necesario decir todo lo que se piensa, lo que sí es necesario es pensar lo que se dice. ¿Cuál sería tu opinión en relación a esta Mafalda que yo creo que es universal, ¿no? Y que acaba de celebrar su cumpleaños el 29 de septiembre. Sí, pues bueno, Mafalda sí es una cosa, o sea, creo que Mafalda es directamente como la responsable más directa de que yo me dedique a los cómics, porque sí fue una cosa de, o sea, sobre todo países, digo, es universal, pero sí es innegable que los países de habla hispana nos conectamos todos a partir de, pues de estos personajes, el trabajo de Quino, porque Quino además de Mafalda pues tiene como todo este humor gráfico de, o sea, que abarca todos los temas imaginables también, ¿no? Tiene como este humor que ya no es a partir de los personajes de Mafalda, pero donde hace comentarios sobre el arte y la política y la gastronomía y todo. Entonces, pues eso, yo aprendí casi a leer leyendo Mafalda, mis papás me leían Mafalda cuando era chiquita, y siento que es uno de esos personajes y esas tiras, un poco como el caso de Peanuts, de Charlie Brown y de Snoopy y eso en Estados Unidos, en donde a partir de estos personajes infantiles, otro caso parecido puede ser Calvin y Hobbes, donde son personajes infantiles pero que nos ponen como en evidencia angustias que pertenecen a muchas edades. O sea, porque creo que la riqueza de un personaje como Mafalda y las historias que se presentan en Mafalda en las tiras, yo recuerdo haberlas leído de niña y como que tenían como un impacto donde sí podía yo conectar como con lo que les pasaba, pero irlas leyendo a lo largo de la vida siguen conectando, o sea, porque justamente hablan como de angustias y de preocupaciones y de inquietudes políticas, sociales, cuestiones como de amistad, de la relación con los padres. Entonces, según la edad que tenga uno van cobrando distintos sentidos y eso creo que es lo que hace. Esa es como la particularidad de estas obras como ricas. Por eso Mafalda no pasa de moda, a pesar de que visualmente podemos identificar que pertenece a un contexto histórico específico, que es Argentina, en un determinado, o sea, como hace 40 años, 50 años. Podemos reconocer eso, pero al mismo tiempo conectamos como con la humanidad que está presente en todos los personajes, claro, todavía el día de hoy. Hacemos una breve pausa y en un momento regresamos con ustedes. Estamos en corte, continuamos en 2 minutos. Va a comentar las películas y vamos a esto de las diferencias en Estados Unidos y Okay. Japón. Hola, verdad. Sí, se fue chueco. Sí, pero estás bebiendo agua. ¿Tienes agua? Sí, no, sí tengo todavía. Sí, Que ya nuestro
nuestro anfitrión nos trajo agua en este preciso. Lo peor es que ellos sí oyen todo. Pero no se inmutan. No les importa lo más mínimo. ¿No ves alguna preocupación? No vemos ninguna preocupación. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Continuamos en 20 segundos. Escuchando Entonces la vida de Adele y Persepolis. Persepolis, la aliada. Estamos nuevamente con ustedes. Cedemos la palabra a la maestra Amparo Apolinar, quien nos va a hacer otras sugerencias de películas, en especial una que me gusta mucho, Persepolis. Bueno, Persepolis es de 2007. Ha recibido múltiples premios, entre ellos los premios Oscar en 2008, que fue nominada a Mejor Película Animada. En el Festival de Cannes fue ganadora del Premio del Jurado en 2007. En los Globos de Oro de 2008 fue nominada a Mejor Película Animada en lengua no inglesa. En los premios Cóndor de Plata fue ganadora a Mejor Película Extranjera de habla no hispana. Persepolis narra la historia de una niña iraní desde la Revolución Islámica hasta nuestros días, cuando los fundamentalistas toman el poder, forzando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas. Cuando nuestra protagonista llega a la adolescencia, sus padres la envían a Europa, donde conoce otra cultura que nada tiene que ver precisamente con la de su país. La protagonista se adapta muy bien a esta nueva vida, pero no soporta la soledad y vuelve con su familia, aunque esto signifique ponerse el velo y someterse a una sociedad tiránica. Persepolis es el título de la novela gráfica en blanco y negro, escrita e ilustrada en forma autobiográfica por Marjane Satrapi. Consta de 4 tomos y un volumen integral que contiene los 4 libros. En ella la autora relata las etapas fundamentales que marcaron su vida, desde su niñez en Teherán, durante la Revolución Islámica, hasta su difícil entrada a la vida adulta en Europa. El cómic empieza a partir del año 1979, cuando Marjane tiene 10 años y desde su perspectiva infantil es testigo de un cambio social y político, ¿verdad? Durante toda la obra, pues las manifestaciones, la diferencia de clases sociales, la marginación, que en algunos casos es objeto a la niña, pues son algunas de las piezas por las cuales o a través de las cuales ella intenta explicar el mundo que le rodea. Esa es una de nuestras sugerencias. La otra es La vida de Adele, una película de 2013 que está basada también en personajes de Julie Marot en su novela gráfica El azul es un color cálido. También ha sido ganadora de diversas distinciones. Por ejemplo, en el Festival de Cannes fue ganadora a Mejor Película. En los premios César, ganadora por Mejor Actriz Revelación. En los Globos de Oro, nominación a Mejor Película Extranjera y bueno, entre otras. La película nos narra la vida precisamente de Adele, una niña de 15 años que tiene 2 cosas muy claras. Es una chica y que le gusta salir con chicos. Sin embargo, todo su mundo va a cambiar cuando conoce, ¿verdad?, en la plaza principal de su ciudad a una chica de pelo azul llamada Emma. Y entonces pues viene a cambiar todo su entorno. Ella descubre, ¿verdad?, una forma que antes no había experimentado, ¿no?, que le empiezan a gustar las chicas, y ello implica, ¿verdad?, que tiene que cambiar muchísimas cosas. El mundo que le rodea, ¿verdad?, la mentalidad cerrada de sus padres, una dura moral que se interpondrá en su camino hacia precisamente la búsqueda de la felicidad y del amor, ¿no? Esa es otra de nuestras recomendaciones. Muy bien, gracias. Bueno, el cómic tiene una importancia fundamental, es parte de la cultura y esto ha llevado a una serie de festivales internacionales del cómic. Entre ellos podemos señalar el de Barcelona en España, el Comiquet de Tokio en Japón, la Convención Internacional de Cómics en San Diego en Estados Unidos, el Festival Internacional de la Historieta de Angulema en Francia y Comics and Games en Lucca, Italia. En este sentido, si consideramos que el cómic forma parte de la cultura, podemos entender que hay diferencias entre los distintos tipos
de cómics. Y quizás yo te preguntaría en relación, por hacer una distinción rápida, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Europa? Y en Japón, que nos tiene inventados. Pues es que justo son esos países que mencionas, o lo que sucede son los países que, digamos, tienen como las industrias más formales, por decirlo de alguna manera. Y lo que es bien interesante es que son muy distintas todas y han dado pie como a en esta época en la que justamente tenemos, gracias como a los diferentes canales de información, las redes sociales y lo que sea, podemos darnos cuenta pues como de estas distinciones y de este tipo de, pues eso, cómo se distingue, cómo es cada una de estas industrias. Ya hemos platicado mucho ahorita ya como de la cuestión de la industria en Estados Unidos a través de los superhéroes, que es como su producto cultural más simbólico, quizá, por decirlo de alguna manera. A pesar de que como decíamos, la misma industria gringa tiene un chorro de variables y tiene un chorro de pues de posibilidades. Hay mucho cómic autobiográfico. En Estados Unidos también es donde se dan los famosos cómics underground en los 60, como de la gente tipo Robert Crumb o Alin Kominsky, o toda esta gente que hace como un cómic así como muy pues muy gamberro, dicen en España, como muy, pues sí, como este cómic que quiere ser adulto a partir de que haya como una apertura a temas como el sexo, o como criticar la religión o la política o este tipo de cosas. Por otro lado, tienes en Francia una industria que es muy interesante porque a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos existió durante mucho tiempo, hasta digamos después de los 60, 70, el cómic era una cosa que leía todo mundo. Entonces había el porcentaje de lectoras era 50-50 con lectores masculinos, había cómics de mujeres. Después de los 60, 70 empieza el cómic, agarra, sobre todo el cómic de superhéroes, tiene esta cosa como de no queremos niñas aquí y adiós. Lo que sucede, por ejemplo, en Japón o en Francia, pero hecho de distintas formas, es que siempre o sea, el cómic es una cosa de lectura, como dices tú, forma parte de la cultura, así como uno va al cine o va a un concierto o va al teatro, va a la librería y se compra un cómic, porque sabes que va a haber un cómic para ti como lector si tienes 3 años o si tienes 80. Entonces, digamos, Europa se habla como Europa, porque yo creo que geográficamente no es tan grande, pero realmente el modelo que todo el mundo quiere copiar de Europa es Francia, y de hecho se le conoce como el cómic franco-belga, como a lo que pasa allá, aunque por ejemplo en España tienen ya un buen rato haciendo cómic de gran calidad y de hecho ahorita muchos autores españoles trabajan en Estados Unidos porque Estados Unidos descubrió así como una mina de oro de dibujantes y de guionistas. Alemania, por ejemplo, está pasando un poco lo mismo también. Quieren emular el modelo francés porque pues, Francia tiene eso justo. Tiene como este modelo en donde se genera cómic para todas las edades, en donde se reconoce digamos, se reconoce al autor de una manera que no se les reconoció en Estados Unidos, porque por ejemplo, justo, o sea, como que los autores trabajaban un poco maquilando, como pasó aquí en México también. Digamos, entonces Francia tiene como este reconocimiento autoral y tiene como pues esta industria en donde hay cómic, por ejemplo, o sea, como que tienen muy interiorizado el cómic como un lenguaje válido para tratar una serie de temas, todos los temas que quieras. Hay cómics de cocina, cómics de, como que hablan de arquitectura, cómics, o sea, como existen como muchas variables y muchas posibilidades. Y luego está Japón, que es como este titán absoluto, que es una locura, porque la gente, digamos, el ritmo de trabajo es una locura, o sea, la cantidad de ejemplares que publican ellos es inalcanzable. Bueno, que también quisiera como mencionar un poco, en México pasó eso. A mediados del siglo XX la industria mexicana de cómic era una de las industrias más grandes que ha habido históricamente. También es una cuestión. Los sudamericanos, por ejemplo, no tuvieron industria propia del cómic en los países hasta que quebró Editorial Novaro, que era una editorial mexicana que hacía los cómics,
hacía muchas traducciones de El Pato Donald y de como cómic gringo adaptado a lo mexicano, y esos cómics se fueron a toda Sudamérica. Entonces, hablamos de tirajes igual de millones de ejemplares y de cosas semanales, y eso, bueno, Novaro era una, pero teníamos como todas estas cosas, como este cómic que no estaba muy bien visto porque eran cosas como el libro vaquero, este tipo de cosas, pero a fin de cuentas estamos hablando de que eran tirajes comparables con lo que está haciendo Japón ahorita en México. O sea, como que México tuvo un momento como de gran boom, que digo, por una serie de cosas, como una huelga de papeleros en los 80, quiebra editorial Novaro, o sea, como una serie de cosas históricas, rompieron como con este predominio que tenía México como industria productora de historieta, que explotaba a sus autores, que no los reconocía como autores, los tenía como mano de obra barata. Por eso se forma, por ejemplo, el sindicato. Hay como una sociedad de historietistas que busca defender como sus derechos, pero pues a fin de cuentas era gente que estaba como muy sometida a como estos ritmos de locura. O sea, la gente producía, yo qué sé, cómics de 36 páginas en una semana. O sea, y eso, dibujar 36 páginas es una locura. Cuando piensas, por ejemplo, comparas en Francia un álbum de 72 a 80 páginas, lo hacen en un año, un autor. O sea, Sí, la proporción. cuando dimensionas como bueno, quizá no sé, pero pensar 100 páginas o 200, sí, sobre todo, sí, un autor, pensando como los autores ya establecidos en Francia, pues trabajarán un par de álbumes al año. Aquí en México hablabas de autores que en una semana sacaban 36 páginas dibujadas. Por eso son tan malos también a veces, porque, o no tan malos, sino como que se desarrollan, que lo mismo pasa luego en Japón también. Desarrollas como una serie de trucos para trabajar tan rápido, haces como ya tienes como tus maneras de dibujar ciertas cosas, entonces ya tienes fórmulas y van saliendo cosas muy rápido. Entonces, por ejemplo, Japón tiene también ahorita mucha gente como que admira mucho esa industria por esta capacidad que tienen como de superproducción, pero también cuando ves las condiciones de trabajo de los mangakas, es una cosa de que duermen hora y media al día, o sea, como sí es un nivel de trabajo que por un lado es admirable, pero también por otro dices, bueno, ¿qué tan recomendable es ese ritmo de vida cuando sabes, por ejemplo, que los grandes autores viviendo este ritmo de vida se mueren antes de tener 60 años, ¿no? Y cuando ves, por ejemplo, autores que llevan un ritmo más relajado, pues siguen produciendo cosas a los 80, 90 años, siguen sacando historias como... Sí, hay muchas diferencias. También, por ejemplo, en temáticas, el cómic francés, por ejemplo, o el cómic europeo, porque también, por ejemplo, los italianos tuvieron mucho esto, desde hace muchos años trabaja, por ejemplo, cuestiones... El cómic más famoso erótico es el cómic europeo. Tienes autores como Milo Manara o Guido Crepax haciendo cosas desde los 70. Y eso, por ejemplo, nutrió mucho como a la escena en Estados Unidos después de los 80 y 90. Entonces, digamos, la ventaja de conocer lo que se hace en diferentes lugares y en diferentes épocas, pues es que justo te vas nutriendo de otras maneras de hacer las cosas y pues vas viendo qué te interesa y qué no, tanto como autor como lector. Sí, al final puedes usarlo para distintas cosas. Uh-huh. También ahorita yo recordaba dos que yo en lo particular he leído, es el de Olympia de Ghost y el de Virginia Woolf. Ajá. Que me encanta. Ah, sí, que es una biografía. Es una biografía, sí. Las dos son encantadoras. Tenemos ya pocos minutos, pero yo quisiera preguntarte, a partir de estas obras, de la de Virginia Woolf y las biografías de Olympia de Ghost, ¿podemos usar el cómic como una técnica de enseñanza a partir de estos libros? Por supuesto. No, el cómic y de hecho es uno de sus papeles. Lo que es bien interesante es que, así como puedes usar, es que tal cual es eso, como puedes usar una película o una obra literaria para hablar. Por ejemplo, si tú lees una novela de Jane Austen, no solamente ves una historia de amor, sino te acercas a una serie de matices socioculturales bien interesantes, incluso económicos. Saber que una mujer no podía poseer propiedades y solamente pues necesitaba casarse porque era una necesidad para poder sobrevivir, te cambia mucho la perspectiva sobre cómo era una época pasada. Eso sucede. Hay, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho. Hay un cómic que se llama American Born Chinese, que hay una traducción en español que se llama Chino Americano, de un autor que se llama Jin Luen Yang.
él es justamente es su historia como chico, que creo que él es hijo de chinos, creo que él ya nace en Estados Unidos, no recuerdo, pero el caso es que justamente este libro, él trata como de contar su historia como chino, como niño que vive su historia en la primaria, cómo se burlan de él, cómo él, por ejemplo, sí creo que él ya nace en Estados Unidos, o por lo menos lleva más tiempo viviendo en Estados Unidos, entonces cómo él mismo se burla de los que acaban de llegar de China porque no hablan bien inglés, etcétera, cómo se jerarquizan este tipo de relaciones a partir de cuestiones como el racismo sistémico que hay en Estados Unidos. Este libro tiene, por lo menos, digo, desde que salió, como el poco tiempo que salió, lo usan en las escuelas con alta población asiática en Estados Unidos como libro de texto para los niños, para que entiendan qué es lo que pasa cuando llega alguien de un contexto ajeno. Entonces, el cómic es una de las mejores herramientas, tiene como esta cualidad. Parece que es muy inofensivo porque tiene dibujos, pero en realidad es justamente a partir del dibujo y de que generalmente tiene poco texto, es capaz de transmitir una serie de ideas de manera, y además ideas muy complejas. Hay otro libro que se llama Palestina, de Joe Sacco, es un hombre que se ha dedicado a hacer periodismo en historieta, que el mismo Edward Said, el autor de Orientalismo, decía, esta es de las mejores cosas que he leído para que uno pueda siquiera como acercarse a dimensionar la complejidad del problema que es Palestina en muchas cosas. Entonces, el cómic sin duda es una herramienta, es una de tantas herramientas culturales de las que tenemos para poder acercarnos a problemas de todas las complejidades imaginables. Pues no me queda más que mi gratitud. Podríamos seguir, se nos ha hecho muy corto. Sí. Tendremos que una segunda parte en relación a esto. Sí. Agradecerles su atención. Si ustedes quieren estar en contacto con nosotros a través de Twitter, @societatissoc, en Facebook Societatis, o el correo del seminario que es semsoc@derecho.unam.mx. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Mil gracias, Ale, por estar con nosotros en esta ocasión, y nos vemos la próxima semana. Gracias.